you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it. It's your time. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Definir la palabra éxito puede parecer sencillo, pero contemplado desde un punto de vista más exigente, quizá no lo sea tanto. Quizá hasta se nos presente como algo curiosamente abstracto. ¿Qué es el éxito? ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Significa lo mismo para todos nosotros? ¿Tiene cotas? ¿Tiene caducidad? Para algunos, el éxito podrá ser llegar más alto que los demás, pero ¿quién es capaz de establecer eso? ¿Qué significa estar más arriba que los demás? Tomando, por ejemplo, la actividad literaria, ¿es mejor escritor el que más libros ha vendido en un periodo concreto de tiempo, pongamos un año, o el que mejores críticas ha recibido? Y al hilo de esto, ¿son más importantes las críticas de expertos o las del público? Tristemente, no son pocos los que escriben o pintan o componen o lo que sea, con la brújula puesta en el norte del éxito, de un éxito posiblemente confuso, indefinido, pero presente. De ahí tantas frustraciones, tantos desengaños, tantos proyectos abandonados. Como decía mi buen amigo Charlie Marqués, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien peor que tú y también alguien mejor. Por lo tanto, aspirar a ser el más y además de por vida es tanto una utopía como una tontería que no consigue nada más que hacernos perder el tiempo y la energía. Tal vez el éxito se acerque más a alcanzar para nosotros mismos los objetivos propuestos,
sin depender de terceros, porque el éxito, ese éxito de multitudes que conocen nuestro nombre, que nos reconocen por la calle y nos piden un autógrafo, depende de tantos factores que es imposible controlarlo. El primer éxito al que se debería aspirar es a ser fiel a nosotros mismos, aceptar nuestras capacidades, agotar todas las posibilidades de aprendizaje que tengamos a mano y, sobre todo, disfrutar, 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 porque ¿tiene algún valor, tiene algún sentido el éxito sin la felicidad? Y así comenzamos este 10º programa de Escenario de Palabras. ¿Tiene algún valor, algún sentido el éxito sin felicidad? Es la pregunta que nos deja José Luis Urrutia pendiente de respuesta. Bueno, para mí creo que lo más importante es la felicidad y ciertamente tenemos que agradecer que vosotros, escuchantes y oyentes, tenéis mucho que ver en nuestra felicidad. No sé si en el éxito o no, pero en la felicidad sí, ¿verdad? Pues mucho de verdad, porque nosotros siempre somos más de calidad que de cantidad. Y lo mismo que cuando vamos a una presentación o a un evento, dicen, jo, es que solo hay 10 personas. Qué pena que no hay 50. Nosotros siempre decimos que preferimos 10 atentos que 100 mirando el reloj, bostezando o jugando con el móvil. Lo que importa en la vida es la calidad, mucho antes que la cantidad. Por lo menos para estos dos que os hablan y que os lo dicen con todo el corazón. Y que la felicidad, sobre todo, es hacer aquello que te gusta o, bueno, que da sentido a tu día a día. Ser felices es lo más importante. Tengas éxito o no lo tengas, pero tener claro que la brújula tiene que orientarse siempre hacia la felicidad personal de cada uno. Yo, agradeciendo sobre todo los comentarios que seguís fielmente enviándonos, tanto de forma pública como privada, lo que nos hace, bueno, pues querer poner siempre un poquito más en cada nuevo programa, os voy a dejar ese teléfono en el que podéis poneros en contacto con nosotros. Lo dicho, tanto para participarnos vuestras impresiones como para, bueno, compartir aquello que os puede interesar y que nosotros podríamos buscar para vosotros, hacer un programa acorde. Siempre, siempre con ganas de ese feedback. Y el teléfono es el 634037914. Tomad nota como sea. Os lo he dicho muchas veces, con tiza, con boli, con lápiz, con papel, con pintura de dedos, como queráis, pero que no se os pierda. Es el 634037914. Ya sé que a vosotros lo que más os gusta es ese final de programa donde José Luis os dice este teléfono de esa manera tan personalizada, pero bueno, mi deber es comentarlo. Al final lo haré de la manera que mejor pueda. Lo que me lo pone muy complicado, porque un día fue haciendo una tontería y lo has tomado ya como norma, y me tengo que esforzar muchísimo para ver con qué sorprendemos a nuestros escuchantes oyentes. Pero Chavala, eso es porque como tú eres un hombre del Renacimiento, es decir, todo lo que inicias lo haces bien, pues todo el mundo tenemos fe en esa improvisación tuya que nos hace siempre, por lo menos, sonreír, que para mí creo que es fundamental. anda que no eres pelota, chavala. Bueno, pues dicho todo esto, de nuevo escenario de palabras con todos vosotros una semana más. ¿Qué haces? Muchas cosas, Muchas cosas. sí, y todas a la vez. Divertirme, viajar, aprender, emocionarme, asustarme, enamorarme, reír, jugar a detectives,
Yo solo veo que estás ahí sentada, con un libro en las manos. Pues eso. Bienvenido a El arte de las palabras. Las músicas, como los olores, nos hacen viajar al pasado o a lugares donde hemos estado o donde no hemos estado, pero conocemos por una película, por un libro, por lo que sea. Esta música que estamos oyendo, a mí, por ejemplo, hombre, quizá porque lo sé, porque sé que viene después, me transporta al Mediterráneo, a Italia, a alguna de sus islas. Y es que vamos a hablar de uno de los autores italianos más reconocidos, más célebres, yo diría que en cierto modo hasta más queridos de las últimas décadas en Italia. Vamos a hablar de Andrea Camilleri. Andrea Camilleri nació en Porto Empedocle, Sicilia, el 6 de septiembre de 1925. Acabó sus estudios de bachiller en 1943 y al año siguiente se inscribió en la Facultad de Letras sin llegar a finalizar sus estudios, ya que en esa época se dedicó a publicar cuentos y poesías, ganando el Premio San Vicente. Posteriormente, estudió dirección en la Academia de Arte Dramático Silvio D'Amico y trabajó como director y libretista. En 1957 se casó con Rosetta dello Siesto, con la que tuvo 3 hijas, Mariolina, Andreina y Elisabetta. Un año después ejerce de profesor en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Ya me podéis perdonar, pero creo que al final voy a hacer todo este programa con un acento italiano un poco extraño. ¿Ma qué cosa dice? Algo así. Haciendo una breve parada en su faceta como estudiante, podemos decir que en 1943 fue expulsado del colegio por arrojar huevos a un crucifijo. Él diría después que no tenía nada en contra de la religión ni del crucifijo, que simplemente fue un gesto de rebelión contra las leyes rigurosas del colegio. También diremos que en la escuela secundaria clásica Empedocle en Agrigento obtuvo su diploma de escuela secundaria sin hacer el examen, debido a un bombardeo. No olvidemos que aquellos años eran los de la Segunda Guerra Mundial. Camilleri comenzó a escribir a edad muy temprana, 6 años, y aquellos primeros escritos los plasmó en forma de poesía, género que cultivaría hasta los 25 años, interrumpiendo luego su actividad poética para dedicarse al teatro y la televisión. Sus primeros poemas resultaron ilegibles porque Camilleri no sabía escribir correctamente. Gracias a la ayuda del abogado Fontanazza, director de la Biblioteca Municipal de Enna, participó y ganó el premio Florencia en 1947. En el mismo año, sus poemas también fueron publicados en una antología de poetas jóvenes editada por Ungaretti. Me vais a perdonar, pero es que a mí me gusta mucho el italiano y la verdad creo que voy a disfrutar muchísimo diciendo todas estas palabras de la manera en la que Dios me dio a entender. Pues déjate llevar y di espagueti como te dé la gana. No, es que la verdad es que es contagioso. Es un idioma muy cantarín, muy bonito. Y sí, más la verdad es que sí. si lo oyes
a ellos mismos, o sea, que no sean doblajes ni nada, Ujú. lo oyes y es una delicia, es italiano, que te Eh, lleva, que te es muy seduce, es muy dinámico, musical. es como Sí, nervioso, es un sí. idioma nervioso, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Con 22 años, Camilleri terminó de escribir una obra de teatro, Juicio a medianoche, y la envió a un concurso presidido por el crítico y director de la Academia de Arte Dramático Silvio D'Amico. Camilleri ganó el premio ex aequo, es decir, por igual, entre varios estaba repartido. En el camino de vuelta de Florencia releyó la obra, y en ese momento ya no le gustó, no se sintió satisfecho con ella, le pareció una mala copia de Sartre, en sus propias palabras, una mierda, y sin pensárselo dos veces, la arrojó por la ventana del tren. Unos meses más tarde, Camilleri recibió una carta del propio Silvio D'Amico en la que le invitaba a participar en el concurso de director de la Academia Nacional de Arte Dramático en Roma. Camilleri, tras prepararse concienzudamente, se presentó al examen. Delante de él estaba el inquisidor elegantísimo Horacio Costa. El examen duró 2 horas y media y el comentario que recibió le dejó helado. Que sepa que no comparto ninguna de las cosas que ha dicho. Camilleri se levantó, dio las gracias y abandonó la sala. Para aprovechar su estancia en Roma y alargar el poco dinero que le quedaba, dejó el hotel y se fue a casa de un primo. El día antes de volverse a Sicilia, pasó por el hotel y se encontró con 3 telegramas de su padre. Has sido admitido en la academia con la máxima beca de estudio. Las clases habían comenzado 5 días atrás. Salió pitando para la academia. Horacio Costa le preguntó muy serio: ¿por qué te presentas tan tarde? Camilleri le recordó lo que le había dicho al terminar el examen, que no compartía ni una palabra de lo que había expuesto. Horacio Costa le replicó: Caro, no compartir no significa no apreciar. Tus ideas son inteligentes. Yo no las comparto, eso es todo. O a mí me parece una frase lapidaria. Quiero decir que muchas veces, sobre todo en la actualidad y en muchos temas, el no compartir parece que implica que Rechazar. tienes que rechazar todo aquello, ¿no? ¿No? Y nada más lejos, ¿no? Mm, Compartir no quiere decir que esté mal lo que tú no compartes, sino que es diferente y con lo cual el respeto que eso implica, ¿no? En este exactamente. caso, como bien lo dice el Horacio Costa. Costa, eh, una cosa es que no comparta y otra cosa es que no sea inteligente o que no sea apropiado. Me parece fascinante. Eso es lo que en la vida aporta. Eso es, así es. Además, como suele ser, ¿no? En la diferencia o en la diversidad está la riqueza, ¿no? Así es, así es. Lo que pasa es que cada día se entiende menos esto. Pues Pero sí. bueno, Bueno, seguimos con nuestro particular personaje. Me lo estoy inventando, ¿eh? Personaje italiano. spaghetti carbonara. Exactamente. No, boloñesa, Hola, boloñesa una me ha entrado. boloñesa. Oye, me está Bueno, entrando hambre, no empecemos a hacer tonterías. Dale, con Camilleri. Camilleri trabajaría en la academia durante 30 años. Gracias a esta experiencia fue productor de la serie El comisario Maigret. Allí aprendería los mecanismos, el arte de la novela policíaca y el resto es historia. Camilleri nunca olvidaría a Horacio Costa en la novela La excursión a Tindari o El olor de la noche de la serie del comisario Montalbano. Se puede leer la dedicatoria a Horacio Costa, mio maestro e amico. En esta misma academia conocería años después a alguien que tendría mucho que ver en su trayectoria profesional, el actor Luca Zingaretti. Pero eso ya lo veremos más tarde. Pues sí, lo veremos más tarde porque para No nosotros es... anticipes nada, que no te pueda la ansia. Buah, me muerdo la lengua. A ver si me voy a envenenar y no llego, al final del programa. Venga, que ya casi es martes. Después de la Segunda Guerra Mundial, militó en el Partido Comunista, lo que le traería algunos problemas laborales.
En 1954 participó con éxito en un concurso para ser funcionario en la RAI, pero no fue seleccionado por ser comunista declarado. Sin embargo, algunos años más tarde, entraría en la RAI. Andrea Camilleri alcanzó el éxito literario a una edad ya avanzada, cerca de los 70 años, pero hasta entonces no era un desconocido. Durante décadas fue guionista, director, dramaturgo, actor y locutor de radio que gozaba de nombre y reconocimiento. Como director de montajes teatrales, puso en escena obras de autores como Pirandello, Ionesco o Beckett para la RAI, en televisión y en radio. De los años 50 y 60 eran los tiempos en los que la televisión pública aún daba cabida al teatro, a los conciertos y a los debates. En el ámbito teatral fue un estimado profesor de actuación. Precisamente de su amor por el teatro y de su genio y su ingenio viene su habilidad para la creación de personajes. Hace unos años, allá por 2014, la RAI emitió un interesante documental sobre su carrera titulado El maestro sin reglas, en el que la actriz Teresa Mannino le entrevistó para conocer su historia, su personalidad, sus rutinas, su trayectoria. Andrea Camilleri demostró siempre una personalidad muy marcada. Fue un hombre fiel a sus ideas, las cuales defendió siempre, sin complejos y siendo consciente de que expresándolas abiertamente podía granjearle problemas. Nunca ocultó, por ejemplo, sus pensamientos acerca de la mujer, como podemos comprobar en una entrevista para el diario ABC. Usted está considerado como un feminista. Ha llegado a decir que daría todo el poder a las mujeres. Se le debería dar más espacio a la mujer. El hecho de su capacidad para concebir le da a la mujer una capacidad de comprensión que yo he llamado el amplio seno de Venus, que es todo: madre, amante, hija, esposa. Creo que la mujer tiene una capacidad extraordinaria de afrontar los problemas. El llamado sexo débil en realidad es más fuerte. Yo creo que las mujeres tienen una capacidad de comprensión, de amor y de organización superior al hombre. En 1978 debutó en la narrativa con El curso de las cosas, escrito 10 años antes y publicado por un editor pagado. El libro terminó siendo un fracaso. En 1980 publicó en Garsanti Un hilo de humo, primer libro de una serie de novelas ambientadas en la ciudad imaginaria siciliana de Vigata, entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. En 1992 retomó la escritura tras 12 años de pausa y publicó La temporada de caza en Selerio Editore. En este periodo, Camilleri se transformó en un autor de gran éxito y sus libros, con sucesivas reediciones, vendieron un promedio de 60.000 copias por título. En la temática de Camilleri ha habido temas recurrentes, como la corrupción, la política y la mafia, asunto este último que siempre aparece como trasfondo, quizá para no caer en los argumentos típicos de las novelas al uso sobre el tema. Camilleri fue un autor al que el calificativo de prolífico se le queda pequeño. Escribió cientos de libros a un ritmo trepidante. Llegó a publicar 4 por año. En su extensa producción se encuentra la poesía, novelas históricas, novelas contemporáneas, novelas policíacas y libros de memorias. Bueno, al contrario que otros autores, que se puede decir toda su biografía, con Camilleri deberíamos ampliar el programa a las 5 horas. Entonces, Pues sí, vamos a la hacer un verdad es resumen, que pero que sí. muy resumido, de algunos de sus títulos más famosos en esta, digamos, primera época, porque luego viene la sorpresa de Camilleri. Ujú. Y vamos a decir unos pocos títulos de los muchos, muchos que tiene. El curso de las cosas, La masacre olvidada, La ópera de Vigata. Perdona, ¿y no lo dices en italiano? Bueno, Hombre, yo lo diría, yo ambas diría, cosas. es más gracioso, sí, Va- claro. Vale, va. El curso de las cosas, Il corso delle cose, 1978. El año en italiano no lo digo porque no sé decirlo, ¿eh? O sea, Bueno,
La ma- Invéntatelo. No, no que sea ridículo. 1978. Por ahí a los tiros. Bueno, pues algo así. La masacre olvidada, La strage dimenticata, de 1984, la ópera de Vigata, Il viraggio di Preston, 1995, El movimiento del caballo, La moza del caballo, en 1999, Gotas de Sicilia, Gozze di Sicilia, 2001, La pensión Eva, La pensione Eva, 2006, El color del sol, Il colore del sole, 2007, El traje gris, Il tailleur grigio, 2008, Un sábado con los amigos, Un sábado con gli amici, 2009, La revolución de la luna, La rivoluzione della luna, 2013, Mujeres, Donne, 2014, El homenaje, La targa, 2015, y Háblame de ti, Carta a Matilda. Lo he dicho como en italiano en castellano. No, perdónenme. Es Háblame de ti, Carta a Matilda. Ora dimmi di te, Lettera a Matilda, 2018. Es que me puede el Mira, acento italiano. aquí he hecho falta a nuestro querido amigo Ernesto, que sabe italiano, y nos Sí, diría, es dilo así, verdad. dale esa Z, esa S, Bueno, pero lo que nosotros sea. nunca hemos mentido a nuestros oyentes y No. escuchantes. Intentamos hacerlo Nos bien. gustan los idiomas, otra cosa Claro. es que andamos ahí malamente con nuestra pronunciación. Pero lo intentamos. Pero lo intentamos, que es lo que vale. Y, La intención. y reconocemos que no lo hacemos bien, pero que puede ser hasta divertido. Nosotros sí, por lo menos para nosotros mucho. Oye, Además, reconozco que, mira, dos de estos libros los hemos leído, El traje gris y Un sábado con los amigos, obras que nos recomendaron en su momento, porque antes de llegar a la segunda parte de la obra de Camilleri, hay que decir que nosotros le conocíamos por estas obras Ujú. anteriores de él. así es. Oye, ¿y por qué no nos lees un poquito con tu voz maravillosa? Un poquito de, por ejemplo, uno de los que hemos leído, digamos, de Un sábado con los amigos. Pero vamos, una página o página y media, ¿eh? Y de fondo ponte una musiquita italiana que te Bueno, acompañe. pues lo vamos a intentar, a ver cómo queda. Pues la sinopsis podría ser: sábado por la noche, 3 parejas y un ex compañero de estudios a quien no ven desde hace años. Se reúnen a cenar con la intención de ponerse al día de sus respectivas historias personales. Bajo las sólidas convenciones de las vidas burguesas, laten aún experiencias traumáticas que han marcado su existencia. A medida que pasan las horas, la reunión se transforma en un tenso encuentro que enfrentará a los participantes con sus secretos más inconfesables. La cosa promete. En vista de que Ana se ha quedado pasmada al lado de Rena, como si el arrebato de Gianni le hubiera asustado, Mateo toma la iniciativa. Chicos, nosotros nos vamos, anuncia. Rena, como es natural, protesta. Pero si es prontísimo, ¿qué prisa tenéis? ¿No estáis a gusto aquí? 10 minutos más, venga. Además, Mateo, añade Andrea, no creo que Gianni esté en condiciones de conducir. Me parece que tendrás que llevarlo tú a casa. Lo que equivale a tú nos lo has traído y tú te lo llevas. Mateo abre los brazos resignado. Solo 10 minutos, murmura. Entonces voy a fumarme un cigarrillo yo también, dice Ana y sale a la terraza. A través de la cristalera, Mateo sigue con los ojos a su mujer, a la que Gianni intenta en vano encender un cigarrillo. Ve cómo ella le quita el encendedor, prende la llama, da una larga calada e inclina la cabeza hacia atrás para exhalar el humo. Luego, Gianni se apoya en el antepecho de espaldas al salón. Ana se queda inmóvil a 2 pasos de él y se pone a hablar. ¿Pero qué tienen que decirse? Si en el instituto y la universidad apenas se veían.
No pueden tener recuerdos comunes, así que no cabe duda, hablan de él. Esa cabrona de Ana, porque cuando quiere, consigue ser una auténtica cabrona. Estará informándose con habilidad sobre sus deslices juveniles. Mateo se pone nervioso otra vez, no logra apartar la mirada de los dos. Ni siquiera advierte que Julia está diciéndole algo. De pronto la oye reír y se la encuentra delante observándolo divertida. ¿Eh? ¿Qué decías? Nada importante. Pero si tanto te molesta que Ana fume, ¿por qué no se lo dices abiertamente? Bueno, pues muy interesante. ¿Recomendamos su lectura? Pues sí, además, bueno, pues aquí lo que podemos ver un poco es cómo Camilleri esboza a cada personaje. Y es cierto que en esta novela, precisamente, en la que se hablan de dos parejas, más un quinto en discordia, que es un personaje que viene sin pareja, que es un amigo, se habla del pasado y aquellas cosas que se guardan. Bueno, pues Camilleri tiene una forma muy peculiar de plasmar la personalidad de cada personaje de los que esta obra encierra, ¿no? Sí, esa es una de sus virtudes. Y eso, como antes decíamos, viene en mucha parte por el mundo del teatro, en el que aprendió a crear, diseccionar, analizar y dar vida propia a cada personaje, que eso es algo muy importante y siempre repetimos en la literatura, en el teatro, en el cine, en todo, en todo. Porque al fin y al cabo todo eso viene a raíz de un guión que es literatura. Y entonces, en 1994, aparece La forma del agua, primera entrega de la serie que cambiaría su vida y que llevaría su nombre mucho más allá de las fronteras de Italia. El comisario Montalbano. Salvo Montalbano es el personaje inventado por Camilleri que se convertirá en protagonista indiscutible de todas las novelas de la saga. Se hace complejo y a la vez relativamente sencillo describir a este personaje. En las primeras novelas, el comisario Salvo Montalbano es un joven de poco más de 30 años que es asignado a la comisaría de Vigata, localidad igualmente inventada por Camilleri. Vive en una casa pegada a la playa. En la terraza de esa casa gusta de comer y de cenar siempre que el tiempo lo permite, y en ese mar nada de manera habitual. Montalbano tiene dos grandes pasiones, la gastronomía y la lectura. Tiene un personal sentido de la justicia. Sus métodos policiales tienen poco de metódicos y sí mucho de intuitivos. No es amigo de la tecnología y prefiere el cara a cara. El hablar con las personas mirándolas a los ojos. Odia las largas explicaciones, los rodeos, las ambigüedades. Aunque a menudo trata a sus subordinados de manera brusca o destemplada, siempre tiene una palabra amable para todos ellos en un momento justo, lo que hace que todos le respeten y, pese a sentirse a veces desconcertados por su proceder, agradecen la humanidad que les demuestra cuando la ocasión lo requiere. No permite la violencia en su comisaría. El trato con los detenidos o sospechosos puede ser seco y distante, pero jamás abusa de su autoridad. El comisario es consciente de que en Vigata hay corrupción, de que el poder político y la mafia mantienen una complicidad peligrosa, pero ello, aunque le irrita, no le desanima, y a su manera, muchas veces rozando la ilegalidad, mantiene el equilibrio para hacer frente a la delincuencia sin perder la dignidad. Con sus superiores se muestra respetuoso, pero firme,
lo que más de una vez le ha granjeado problemas, pero también respeto. A medida que se suceden las novelas, Salvo Montalbano va acusando el cansancio, los desengaños de la vida, el esfuerzo de combatir contra un enemigo que siempre será más fuerte que él. Salvo Montalbano es un personaje que atrapa por la combinación de visceralidad, tan propia de los sicilianos, y sensibilidad. Es un hombre solitario, duro, exigente, impaciente en ocasiones, pero no tiene un corazón de piedra. Si en su camino se cruza a alguien necesitado, su reacción natural es ayudarle. Si una pena le aflige, se aísla y llora. El universo de Montalbano, que por cierto es un universo muy amplio y muy rico, en matices y en colores. Otro de los aciertos de Camilleri al crear a Montalbano fue rodearle de un grupo de personas que le enriquecen y que conforman un mundo dispar y compacto, a saber. Livia Burlando, la eterna novia con la que mantiene una relación a distancia. Ella vive en Génova. Mimì Augello, el subcomisario de su misma edad, mujeriego y enredador, con el que a menudo discute, pero con el que mantiene una buena amistad. Fazio, el joven inspector, trabajador y eficaz, que admira a su comisario y que soporta con estoicidad sus malos momentos. Catarella, el policía encargado de la centralita, que confunde y deforma los apellidos, que es incapaz de entrar al despacho del comisario sin dar un portazo. Aquí hago un aporte personal, es especialmente entrañable. Es el personaje tierno, bonachón, entregado. Es como un osito achuchable. Sí, para nosotros Catare. Cataré. Catare. ¿Y luego quién más? Nicolò Sito, de la televisión local Rete Libera. Pascuano, el veterano forense cascarrabias e irónico. Y luego están por ahí los agentes Gallo y Galuzzo, Giacomucci, de la científica, Adelina, la mujer que atiende la casa de Montalbano, y otros muchos. Otros muchos, como por ejemplo Enzo, el del restaurante donde siempre come. Y bueno, hay un cuadro de personajes más que hacen Las delicias las delicias. Las de la obra, delicias. sí, es cierto. Sí, esa es la palabra. El lenguaje empleado en Montalbano. Camilleri muestra en sus obras policíacas un intenso retrato de la sociedad siciliana mediante el uso de un léxico vivo plagado a la vez de dialectalismos y referencias enigmáticas, estilo que le sirve para oscilar entre lo cómico y lo grotesco, lo ridículo y lo trágico. Alguien que puede hablar con conocimiento de causa sobre la obra de Camilleri y en especial de la saga del comisario Montalbano es Carlos Mayor, quien ha traducido más de 10 de sus libros al español. Al respecto, Mayor dice que Camilleri lo que hizo fue reflejar con estas novelas un mundo romántico mediterráneo muy pintoresco, y en ellas de lo que hablaba era de las pasiones humanas. No se consideraba un autor de novela negra, y como comentó una vez un policía en un congreso sobre el escritor, los métodos de Montalbano no tienen nada que ver con los que usa la policía de verdad. Camilleri habla en sus novelas de los dramas humanos en ese entorno de Sicilia y recrea la comida tradicional siciliana, la mentalidad siciliana con las diferencias entre la gente mayor y la gente joven, entre el campo y la ciudad. Y todo siempre a través del diálogo, herramienta de la que se servía perfectamente después de muchos años en el mundo del teatro. El mismo Carlos Mayor, haciendo referencia al tema del lenguaje empleado por Camilleri, decía: Hay dos grandes dificultades. Por un lado, la oralidad, ya que él reproduce el lenguaje hablado. Es muy poco descriptivo y si ya ha descrito a un personaje, él no va a insistir. Y por otro lado, con la serie de Montalbano,
El problema es la serialidad. Tienes que tener un respeto a esos personajes y al lector que los conoce y que no puede sentirse traicionado si haces un cambio a medio camino. Es muy cierto que el lenguaje empleado por Camilleri es muy peculiar. Él no tenía muchos problemas a la hora de dejar al lector que no esté familiarizado con ese lenguaje un poco en las nubes, y era muy fiel, como decimos, a su estilo. Y en el fondo eso recrea y da fuerza a una personalidad, a una zona, a una tradición. Las características del lenguaje de Andrea Camilleri incluyen interlengua híbrida, que es una mezcla de italiano estándar y dialecto siciliano; ambigüedad semántica, es decir, uso de términos y expresiones que dificultan la comprensión incluso para los italianos. Entonces, fíjate, para los que no somos italianos, lo que tiene que ser es esa lectura. Variaciones ortográficas, palabras estándar escritas de forma incorrecta. Uso de términos arcaicos, es decir, el empleo de vocablos antiguos y obsoletos. Glosas interdialógicas, que son algo así como explicaciones internas en el texto para términos dialectales. Desviaciones de la norma culta, o sea, alteraciones en la estructura gramatical y léxica. Lenguaje mestizo, una combinación de diferentes lenguas y dialectos creando una lengua única. Y por último, juego lingüístico, que es el lenguaje que se utiliza como un rompecabezas que el lector debe descifrar. Estas características hacen que la lectura de sus obras sea un desafío y una experiencia de descodificación para el lector. Pero bueno, no vamos a decir en este tema porque si no, al final vamos a entrar encima de que hablamos los idiomas como los hablamos, si nos metemos con el idioma de Camilleri, entonces sí que apague vámonos. Ya no tendríamos más enhorabuenas ni parabienes de nuestros oyentes escuchantes. Y además solían comentar que incluso era un reto para los propios traductores, tanto a otros idiomas como al idioma español, incluso para los italianos, el hecho de este uso peculiar del lenguaje que tenía Camilleri. Curiosidades sobre Camilleri y su saga El comisario Montalbano. Andrea Camilleri siempre publicó con la misma editorial palermitana, Selerio. En los años 90, la editorial atravesaba un momento económico muy delicado. Las dos primeras novelas de Camilleri con Montalbano como protagonista tuvieron un éxito discreto, 5.000 ejemplares de ventas. La editorial le siguió publicando y cuando se convirtió en el más vendido con El ladrón de meriendas, que vendió más de 180.000 ejemplares, Camilleri, a pesar de que podía haber fichado por cualquiera de las grandes editoriales italianas, permaneció fiel al sello. Curiosamente, esta editorial también publicó inicialmente a Manuel Vázquez Montalbán, cuya serie de Carballo fue un éxito y también contribuyó a capear la crisis de los años 90. Camilleri eligió el apellido de su comisario en honor a Vázquez Montalbán, a quien, aparte de admirar, estaba sinceramente agradecido, ya que gracias a la lectura de su novela El pianista, dio con la clave que precisaba para llevar a buen puerto la obra La ópera de Vigata, escrita en 1995. Entendí mi error. Debía alterar el tiempo del discurso narrativo. Fue una iluminación. Otro detalle de ese homenaje a Vázquez Montalbán es que creó a su comisario como ávido lector de las novelas de Vázquez Montalbán. Camilleri escribió la primera novela de Montalbano con 69 años. Cuando le llegó el éxito, Camilleri temió que si sufría Alzheimer no pudiera dar el final que él quería a su personaje. Por ello, en 2006, cuando contaba 81 años, escribió el último libro de la serie de Montalbano. Entonces pactó un acuerdo con su editorial, Selerio, en el cual se establecía que esa última novela solamente podría ser publicada una vez falleciera. Afortunadamente para todos los que disfrutamos de esta maravillosa saga, Camilleri continuó con los casos de Montalbano más de una década después, y entonces pidió que le devolvieran el manuscrito. Lo revisó para actualizar el estilo, efectuar unos cambios menores, sobre todo en personajes secundarios, no alteró nada de la trama, se limitó a actualizar el lenguaje y renovó el acuerdo con la editorial. De esa manera, en 2020, es decir, un año después de la muerte de Camilleri,
Ricardino estaba ya en todas las librerías. Hay anécdotas que nos pueden acercar mucho más a este autor. Una anécdota muy curiosa sobre Camilleri y su célebre comisario. Camilleri entregó el manuscrito de su primera novela, La forma del agua, en 1994, al maestro Leonardo Sciacchia, pidiéndole una valoración sincera. ¿A cuántas personas piensas llegar con esto? Fue la respuesta. Eso era algo que no importaba demasiado a Camilleri. Uno de los problemas que Sciacchia veía en aquel manuscrito radicaba en la particular forma de escribir de Camilleri. Si escribes de ese modo, ¿quién esperas que te entienda? A lo que Camilleri respondió: ¿Qué le vamos a hacer, Leonardo? Yo solo sé escribir así. Seré un escritor de minorías, de 500 lectores, no me importa. el número de ejemplares vendidos es sensiblemente superior a sus aspiraciones. Más de 20 millones de una serie compuesta por 26 obras, traducidas a 35 idiomas. ¿Cómo veía Camilleri a Montalbano? ¿Cómo lo describe? En una entrevista de 2018 para El Mundo, Andrea Camilleri describía a su comisario con las siguientes palabras. Lo que yo me propuse cuando inventé ese personaje era dar vida a alguien a quien pudieras invitar tranquilamente a tu casa a cenar, como invitarías a un funcionario de correos. No quería para nada un aventurero, un héroe, alguien dispuesto a tirar enseguida de pistola. Quería un comisario que fuera un buen burgués. Montalbano tiene un sentido fortísimo de la justicia, de una justicia que no siempre concuerda con la justicia de los tribunales, sino que es una justicia personal. Montalbano es un hombre que mantiene su palabra. Es alguien que cuando quiere entender, entiende, lo que significa que puede mostrar compasión con los demás, sobre todo con los más desafortunados. Montalbano tiene humanidad, la misma humanidad que tenemos todos, pero no es un héroe, no es alguien fuera de lo normal. Y ahora vamos a comentar un poquitín muy por encima cómo era esa peculiar manera que tenía Camilleri de trabajar las novelas de Montalbano. Para escribir las novelas del comisario Salvo Montalbano, Camilleri llevó a cabo una práctica y una disciplina muy peculiares. Componía todas las novelas siguiendo el mismo esquema: 10 capítulos, cada capítulo 10 páginas y cada página 23 líneas. En sus cuentos empleaba una técnica similar: 4 capítulos de 6 páginas cada uno a 24 hojas. Camilleri habla de Montalbano y de su éxito en una entrevista para ABC. Ha escrito una veintena de novelas protagonizadas por el comisario Montalbano que le han dado fama mundial, vendiendo en Italia más de 22 millones de ejemplares. Libro que escribe se convierte de inmediato en éxito de ventas. ¿Cuál es la fórmula que emplea para lograr ese éxito? La única regla a la que obedezco es la necesidad. Es decir, me pongo a escribir de una historia cuando tengo la absoluta necesidad de contarla. Necesito un punto de partida que sea real y alrededor de esa realidad puedo construir todo lo que quiero. Si no hay ese estímulo inicial, no logro escribir. La serie televisiva del comisario Montalbano se ha visto en infinidad de países y sus novelas se han traducido a 35 idiomas. ¿Cómo se explica el éxito arrollador del comisario Montalbano? Es muy difícil explicarlo, ni yo me lo explico. Al crear el personaje me propuse que no fuera un policía americano, porque no hubiera funcionado, que no fuera un policía privado, porque hubiera estado limitado en sus funciones,
Escogí un comisario institucional, es decir, de la seguridad pública. El modelo inmediato es el inspector Maigret, de Georges Simenon. Creé un personaje que no fuera inquietante, al que pudieras invitar a comer o a cenar y estar tranquilo charlando con él. Un personaje leal que respeta la palabra dada y que se revela a las órdenes cuando son absurdas. Los lectores han encontrado estos datos positivos y por eso gusta Montalbano. Siendo siciliano y conociendo la mafia, ¿por qué no ha escrito sobre ella? Hago referencias a la mafia, pero no como tema central de ninguna de mis novelas. Sencillamente porque he pensado que sería dar un honor y hacer héroes a personajes que no se lo merecen. El riesgo es hacer de los mafiosos personajes simpáticos y héroes. Siempre digo que en El Padrino cae simpático Marlon Brando, pero no se puede olvidar que El Padrino es un asesino. Una característica fundamental de sus novelas es la continua invención lingüística. Tiene fama de metódico y ordenado. ¿Cómo organiza su trabajo? Soy como un empleado del oficio de escribir. Me levanto muy temprano, me afeito y me visto bien, como para ir al trabajo. A las 7 de la mañana ya estoy escribiendo. Soy hombre ordenado y cuidado, por respeto al lector y a mí mismo, y porque temo que el desaseo pueda repercutir en la escritura. Luego, cada página que escribo la releo en voz alta, para sentir el ritmo del discurso y así corregir lo que no funciona. Me gusta escribir porque siempre es mejor que descargar cajas en el mercado central. Mientras pueda escribir, hay vida. ¿Cómo vive el éxito? ¿Cuál es la relación con sus lectores? Les estoy muy agradecido. Esta es una de las cosas que me da verdadera alegría. Me conmueven las muestras de afecto de la gente corriente que me encuentro en la calle. Recibo centenares de letras y respondo a todas. ¿Te parece si decimos algunos de los títulos de la saga Montalbano? No todos porque son 26 y podemos hacer esto muy largo, pero unos pocos yo creo que vendría bien para incluso para ver lo peculiar de esos títulos. Ujú, ¿Te parece? perfecto. Como antes en castellano e italiano. Pues vamos allá con esos títulos y pedimos perdón por adelantado por los errores que podamos cometer en nuestra pronunciación de italiano. La forma del agua, la forma del agua, del 94. El ladrón de meriendas. Il ladro di merendine, de 1996. La voz del violín, la voce del violino, de 1997. La excursión a Tindari. La gita a Tindari, del 2000. El olor de la noche, l'odore della notte, del 2001. La paciencia de la araña. La paciencia del ragno, 2004. El campo del alfarero, il campo del vasallo, 2008. La danza de la gaviota. La danza del gabbiano, de 2009. El método Catalanotti, il metodo Catalanotti, de 2018. Oye, ni tal mal. A este Bueno, paso vamos a aprender idiomas, dialectos, acentos. Esto es una maravilla. bueno, sí, además es que luego hay idiomas que nos gustan especialmente, como el italiano, el portugués, el francés, Mm. el inglés. Sí, todos los que tengan esa musicalidad bonita y sensual. Oye, Sí. espera, que me voy a apuntar un momento nuestro próximo destino de viaje a Sicilia. Oh, y ojalá, ojalá. Taridori, laridori, arari. Bueno, oye, ¿te parece procedente leer un poquitín de una de las novelas de Montalbano? Sí, además creo que en esta ocasión te toca a ti con esa voz tuya de De, teatro, de de tonto, locutor, perfecta, sí, que súper nos perfecto. seduce a todos, yo creo que es lo que procede. Pues a ver cómo me queda. Y bueno, de todas las novelas que hay sobre Montalbano, ¿de cuál nos vas a leer un trocito? Pues hombre, puede ser cualquiera, pero ¿te parece si hacemos un homenaje a su última novela, a Ricardino? Pues Ricardino va de lo siguiente.
Cuando Riccardo Lopresti, joven director de la sucursal de la Banca Regionale di Vigata, conocido como Riccardino, es asesinado en plena calle por un misterioso motorista ante sus tres mejores amigos, Montalbano, cansado de homicidios y delitos, intenta resolver el caso en el menor tiempo posible. Sin embargo, lo que parecía un crimen por cuestiones de honor resulta ser un ovillo mucho más difícil de desentrañar que conduce al comisario hasta una mina de sal en la que trabajan los tres íntimos del difunto. La segunda llamada se produjo poco después de las 6. Pido comprensión y perdón, dottori. ¿Qué? Lo he despertado, ¿no? No, acatar, ya estaba despierto. ¿Seguro, dottori? ¿O me lo dice para hacer ceremonias? No, acataré, no sufras, dime. Dottori, ahora mismísimo acaba de llamar Faccio porque dice que lo han llamado a él. ¿Y tú por qué me llamas a mí? Porque me ha dicho Faccio que lo llamara. ¿Que me llamaras a mí? No, dottori, a Faccio. A ese ritmo no llegaría a entender nada ni a la de tres. Colgó y llamó directamente a Faccio al móvil. ¿Qué ha pasado? Siento molestarlo, jefe, pero han disparado a alguien. ¿Lo han matado? Sí, 2 tiros en la cara. Sería mejor que viniera para aquí. ¿Augello no está? No está. No se acuerda, jefe. Se ha ido al pueblo de sus suegros con Beba y Salbucho. Y al instante Montalbano pensó con amargura que preguntar si Mimì Augello estaba de servicio era un signo de los tiempos, o mejor dicho, del tiempo en singular, del suyo personal, de los años que ya le pesaban. En otra época habría dado lo que fuera para mantener al subcomisario alejado de un caso, no por envidia ni para dar al traste con su carrera, sino solo para no dividirse con él el placer indescriptible de la caza solitaria. Ahora, en cambio, habría dejado la investigación en sus manos de buena gana. Por supuesto, cuando se hacía cargo de un caso, seguía dejándose la piel, como siempre, pero últimamente, si podía, prefería quitarse del medio de buenas a primeras. La verdad verdadera era que hacía un tiempo que le faltaban las ganas. Después de tantos años de servicio, le había quedado claro que no había nadie con menos cerebro que quien creía que la solución a un problema pudiera ser un homicidio. Qué lejos quedaba aquello de De Quincey y del asesinato considerado como una de las bellas artes. Bueno, yo creo que llegados a este punto es impepinable, obligatorio, necesario hablar de Camilleri, de Montalbano y de Luca Zingaretti. ¿No te parece? Pues sí, porque están, yo creo que íntimamente ligados, ¿no? Al principio del programa hemos hablado del encuentro entre Camilleri y el actor Luca Zingaretti años antes de que la saga de las novelas del comisario Montalbano se convirtieran en un fenómeno internacional. Pues bien, Luca Zingaretti es el actor que ha dado vida en la pantalla al célebre comisario. Zingaretti estudió en la prestigiosa Academia Nacional de Arte Dramático Silvio D'Amico, graduándose en 1984, y empezó su carrera como suplente en teatro, apareciendo en roles diversos de Chekhov y Shakespeare. Hizo cine y televisión, llegando a ser conocido y reconocido, pero como a Camilleri, el estrellato vino de la mano de su papel de comisario Montalbano, lo que también le supuso convertirse en uno de los actores dramáticos más reclamados de Italia. Posiblemente no sería el único actor capaz de encarnar con solvencia al personaje de Montalbano, pero después de ver la serie y a Zingaretti se hace difícil imaginar a otro actor. La magia que desprende es impactante, seductora. Es un personaje, en la piel de Zingaretti, que sencillamente enamora, que te hace reír, que te llama la atención, que te sorprende,
que hasta te enfada a veces, pero que te enamora. Suele decirse que en la vida de un actor y de una actriz siempre hay un personaje especial con el que te fundes en cuerpo y alma. A nuestro entender, eso ocurre con Luca Zingaretti y con Salvo Montalbano. Andrea Camilleri murió el 17 de julio de 2019 en el Hospital Romano del Santo Espíritu, a los 93 años. Un mes antes había ingresado en condiciones críticas por problemas cardiorrespiratorios. Antes de terminar, debemos decir, por si acaso luego se nos olvida, en la despedida, que la música de la serie El comisario Montalbano está compuesta por Franco Piersanti, y también que las dos piezas musicales de la serie que hemos utilizado corresponden a las siguientes versiones. La titulada Montalbano está interpretada a la guitarra por Marco Gurrieri y la pieza titulada Tenderness está interpretada también a la guitarra por Marco Tagliavini. Y la verdad decir que descubrimos, yo creo que la serie Montalbano por casualidad es una serie que actualmente se vuelve a emitir en la segunda cadena de televisión española y nos enamoró. Y parte fundamental de este enamoramiento viene por esa música que la Sí. acompaña, que realmente es impresionante y que hace de esa particular forma de ver esa vida siciliana de Camilleri mucho más, no sé cómo decir, mucho más intensa, mucho más, que te lleva a esa Sicilia, ¿no? A esa Italia, no sé si decir provinciana sería la palabra, ¿no? Provincial, rural, Ujú. tradicional. Sí, sí, que no es nada peyorativo, es simplemente una zona que, por lo visto, conserva mucho de su arraigo tradicional y eso es muy importante. Además, es una de esas atmósferas que se crean y un poco lo que antes decíamos, que es ese conjunto de personajes muy bien escogidos. También está Beba, la mujer de Augello. O sea, hay antes decíamos, un universo de personajes, de paisajes, de esta ciudad inventada, que por lo visto creo que leímos en su momento que el Bigata que sale en la serie de televisión está hecho a base, es como un puzzle, está hecho a base de paisajes de diferentes lugares. O sea que no es un pueblo único o una ciudad única, es un popurrí Es un puzzle, ¿no? es un puzzle de De varias paisajes. diferencias. Y también es curioso que, a diferencia de lo que suele ocurrir muchas veces, la mayoría de las veces que lees una novela y luego la serie o la película pierden bastante, en Montalbano yo creo que la serie está hecha con tanto mimo, con tanta fidelidad, que realza las novelas de Camilleri. Sí, y además yo creo que es por la peculiar forma de escribir que tiene Camilleri en ese formato de novela corta, con esa serie de 10 capítulos en cada novela, con Sí, esas hojas medidas, sí. es fácil, es más fácil de llevar al cine en este caso y más fielmente. Con lo cual, lo que resulta de emocionante y de interesante es que leer una novela suya y ver un capítulo de esta serie es prácticamente lo mismo. Ujú. Y además a mí personalmente me gusta mucho ese pequeño viaje en el tiempo que te lleva a lugares, como tú decías, un poco provincianos, un poco... Es como volver a esos pueblos que conocimos de más jóvenes, con gente muy peculiar, con gente muy rural, con gente muy espontánea, con gente... Además, el italiano y el siciliano son eso, muy habladores, son muy gestuales, son Mm. muy intensos y es una serie que llena, que atrae, que seduce y que cuando la podemos ver por televisión, pues cada cierto tiempo, que más o menos es una vez al año, cuando las reponen en televisión española, pues las disfrutamos con mucho placer, aún sabiendo lo que va a pasar y estas cosas. Pero es la magia de las cosas bien hechas, que nunca te cansas de verlas. Ciertamente porque las historias en sí son muy curiosas, son esos casos que no son tan escabrosos como podrían llegar a ser en una novela policíaca y tienen esa parte humana. A mí reconozco que es una serie que me tiene absolutamente entregada, que no sé cuántas veces ya la hemos visto y que seguiría viendo. Actualmente sigue en Radio Televisión Española, en la 2 la dan los martes por la noche a las 10 de la noche. Suelen dar varios capítulos, puede verse después también en la Replayteca y es muy, muy aconsejable
precisamente porque no, la obra en sí es muy fiel a la obra del autor, y ver esa obra con esos personajes tan bien elegidos, ese elenco tan bien elegido, y que tan fielmente transmite eh, la esencia de su autor, Camilleri, bueno, pues es esas series que son una delicia, de verdad. Pues yo creo que poco más se puede decir más que recomendar fervientemente leer las novelas de Camilleri, leer más fervientemente aún. Y esto ya somos parte interesada porque nos gusta mucho las novelas de la saga de Montalbano, del comisario Montalbano. Y si se puede, pues ver la serie en televisión. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no, Idoia? Vaya, que me quedo sin voz. Sí, Voy a pues beber agua. prepárate porque te toca nuestro final de bombo y platillo. Va, pero lo tengo preparado. Pues eso, deseamos que os haya gustado este nuevo capítulo de Escenario de Palabras, que os haya gustado autor del que hemos hablado. No sé si lo conocíais ya o si lo habéis descubierto a través de este programa. Que lo disfrutéis mucho. Y sobre todo vamos ahora a la parte jugosa, que es cuando José Luis Urrutia nos va a recordar ese magnífico teléfono en el que podéis poneros en contacto con nosotros y dejarnos vuestras impresiones, vuestras inquietudes, vuestros deseos para nuevos programas. Bueno, estamos abiertos, pero siempre en voz de nuestro querido y polifacético hombre del Renacimiento, José Luis Urrutia. Pero voy a pedirte un poco de ayuda y ponme una musiquita de ambiente. Si prega di scrivere il seguente numero di telefono, grazie mille. 634 03 7914. Yo hoy no repito. Y no digo los números en italiano, principalmente porque no lo sé decir. Y segundo, para que me podáis entender, porque, ojo, puede que haya algún italiano entre nuestros escuchantes o oyentes o una italiana, pero por si acaso lo dejamos ahí. Grazie mille. Que paséis una muy buena semana. Allí donde las palabras cobran vida, donde la novela se besa con la poesía, donde la música se abraza con el teatro, allí donde las letras cocinan ambrosías, está nuestro lugar. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Si quieres volar en las ondas por este universo infinito, si quieres compartir un viaje siempre nuevo y siempre fascinante, escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa. Escenario de palabras, adelante estás en tu casa.